Te invito a considerar este versículo. Job capítulo 10, verso 17. Señor, renuevas contra mí tus pruebas y aumentas conmigo tu furor como tropas de relevo. Si fuésemos a ponerle título a este versículo, ¿cómo le diríamos? Le diríamos de este modo: un creyente que vio a Dios como su enemigo. Y en el texto se ven tres asuntos: múltiples adversidades, renuevas tus pruebas, aumentas tu furor, una semejanza como tropas de relevo, un agraviado contra mí, conmigo. Cuando uno lee el texto, es evidente que el patriarca Job estaba pasando por un tiempo de confusión. ¿Y qué es la confusión espiritual? Es como una carga, como un peso que pone en desorden los pensamientos, altera la mente y uno no sabe a qué abstenerse. Es decir, uno no sabe qué hacer, qué consejo tomar, qué vía emprender. Está confundido. Y en esa confusión entonces él habla pidiéndole a Dios como que se enterase de su aflicción, como que Dios no estaba enterado. Dios, entérate de mi aflicción. Mira lo que tú estás haciendo conmigo. Yo soy tu hijo. Tú me redimiste, tú me compraste, me has prosperado, me has bendecido en abundancia. Sin embargo, renuevas tus pruebas contra mí, una tras otra. Y entonces te ensañas, aumenta tu furor contra mí. Es decir, que él estaba viendo a Dios como su enemigo. Pero al mismo tiempo, estas pruebas evidenciaban su gracia. ¿Y por qué? Porque él estaba hablando con el invisible, como viendo al invisible. Él estaba delante de Dios. Él no se movió, mantuvo una visión de fe, y la fe ve lo invisible. Algo más, humildad en él y dependencia, su visión. No se apoyó en las criaturas, no buscó ayuda de nadie, sino que él sabía que su problema venía de Dios y que solo Dios podía resolver. Sucederá algo que el Señor no haya mandado, sería su pensamiento. Otra nota adicional a su favor: nunca dudó de su salvación. Él le hablaba que Dios era su Redentor, su Señor, su Salvador. Pero había confusión. ¿Por qué? Porque él veía a Dios no como bondad, sino como un depredador, como tropas de relevo. Es decir, como cuando en un ejército manda las tropas, esas tropas hacen su trabajo, y hay que hacerla descansar y mandar a otras y otras y otras. Así veía él a Dios contra él, como si fuera un león o un depredador contra él, y era una presa mansa y humilde. En su mente había una contradicción entre la gran bondad y la infinita misericordia de Dios y sus aflicciones. No obstante, siempre fue paciente. ¿Y qué significa que fue paciente? Que su corazón era gobernado por la fe. Con fe y paciencia se heredan las promesas. Bien sabemos que al final él fue no solo bendecido, sino muy, muy bendecido. ¿Por qué? Porque mezcló eso, paciencia y fe. Pero por el otro lado, denota y evidencia el pecado remanente en nosotros. ¿Qué evidencia en él? Debilidad de pensamiento, confusión, necedad, atribuyéndole a Dios ser su enemigo. Nótense, tú te ensañas contra mí, aumentas tu furor. ¡Wow! Eso le dice él a Dios, el Dios que lo benefició por siempre. Él estaba llorando de dolor. Sin embargo, al final fue muy bendecido. ¿Y cómo oramos al final de esto? Oramos de esta manera: Señor, gracias por tu bendita palabra. Gracias por enseñarnos esta verdad de tal modo que si viniese la aflicción, manténnos, aunque débil,
en fe, en gracia, aumenta en nosotros la fe y la paciencia, oh Señor, porque todos nosotros queremos heredar tus promesas. Amén.